Ante un régimen de tipo de cambio flexible, una compra de bonos ocasionará que las exportaciones netas, tipo de cambio flexible y hay una compra de bonos. O para generalizar también podríamos poner una compra de divisas, solo para que lo tengan presente. Esto es una política monetaria expansiva. O sea, la LM se va a mover a la derecha. Y como estamos en un régimen de tipo de cambio flexible, pues no hay problema. Aquí está el punto inicial, PIB inicial, tasa de interés inicial, y a esta tasa de interés le corresponde este tipo de cambio. En el punto inicial, interés doméstico y extranjero son iguales, y por lo tanto el tipo de cambio y el tipo esperado también. Bien, ahora compra de bonos, sabemos que eso afecta a la LM, y como es una política expansiva, la LM se mueve a la derecha. Eso genera un aumento en el PIB y hay una reducción en la tasa de interés. Y a esa nueva tasa de interés, en la curva UIP, le corresponde un tipo de cambio menor. Entonces podemos ver que cayó el PIB, más bien cayó la tasa de interés, el PIB de equilibrio aumenta, y como cae el interés también cae el tipo de cambio. Y como cae el tipo de cambio nominal, sabemos que cae el tipo de cambio real. Y recordemos que las exportaciones netas son una función del PIB extranjero positiva, del PIB doméstico negativa y del tipo de cambio real con la condición Marshall y Lerner negativa. El PIB extranjero aquí no se movió, pero el PIB doméstico sí. Aumentó el PIB doméstico y como tiene relación inversa, caen las exportaciones netas. Y por el otro lado, el tipo de cambio real cayó por la depreciación de nuestro tipo de cambio nominal. Y como tiene relación inversa por la condición Marshall y Lerner, las exportaciones netas aumentan. Entonces, como hay un efecto encontrado sobre las exportaciones netas, podemos decir que el efecto sobre las exportaciones netas es ambiguo. O sea, no podemos afirmarlo con certeza. ¿Qué es el inciso A? No podemos saberlo con certeza. Y entremos a la pregunta 9. Ante un régimen de tipo de cambio fijo, ¿qué pasará ante un aumento de la tasa de interés extranjera? Entonces tipo de cambio fijo y aumenta la tasa de interés extranjera. Recuerden que la ecuación de la UIP de nuestra recta era el tipo de cambio actual es 1 más el interés doméstico sobre 1 más el interés extranjero por el tipo de cambio esperado, que si lo veíamos en términos funcionales, el tipo de cambio hoy es una función del tipo de la tasa de interés positiva, de la tasa de interés extranjera negativa y del tipo de cambio esperado positivo. Y también ya sabemos que cuando hacemos nuestra gráfica, nosotros graficamos la UIP entre el tipo de cambio y la tasa de interés doméstica. Entonces, las variables que afectan a la curva, pero que no están graficadas en los ejes, son las variables que la desplazan, que en este caso son la tasa de interés extranjera y el tipo de cambio esperado. Entonces, el cambio en la tasa de interés extranjera va a desplazar a la UIP. Como la tasa de interés extranjera está aumentando y tiene relación inversa, eso va a contraer a nuestra UIP para cumplir esa relación inversa. Ahora aquí tenemos el modelo ISLM
nuestra IS, nuestra LM, aquí está el PIB inicial, la tasa de interés inicial, y desde el inicio el interés doméstico y el interés extranjero son iguales, y el tipo de cambio es igual al tipo de cambio esperado. Y como tenemos un régimen de tipo de cambio fijo, ya sabemos que este nivel del tipo de cambio es el que no puede moverse. Ahí está el tipo de cambio fijo. Entonces, como aumenta la tasa de interés extranjera, tiene relación negativa con la UIP se desplaza hacia la izquierda. Y ahora, recuerden esto, como la tasa de interés y la tasa de interés extranjera tienen que ser iguales todo el tiempo en un régimen de tipo de cambio fijo, si la tasa de interés extranjera aumenta, para que sigan siendo iguales nosotros también tenemos que aumentar la tasa de interés doméstica. O sea, la política reaccionaria del banco, véanlo así, si nosotros no modificamos el interés en ISLM, ahora nuestro interés de equilibrio tocaría aquí, en la nueva UIP, que es la azul, y eso manifiesta un tipo de cambio menor. Pero sabemos que eso no es posible porque el tipo de cambio está fijo. Entonces, si nosotros aplicamos una política monetaria contractiva, es decir, mover a la LM hacia la izquierda, eso sí genera una reducción en el PIB con un aumento en la tasa de interés. Y esa nueva tasa de interés con la nueva UIP cuadra con el tipo de cambio fijo, o sea, con la UIP azul. Y además, tuvimos que subir la tasa de interés doméstica lo mismo que aumentó la extranjera. Entonces, las tasas de interés doméstica y extranjera siguen siendo iguales, aunque ya no son en el mismo nivel que lo que valían al inicio. Y podemos ver qué pasó aquí. Se redujo el PIB, aumentó la tasa de interés, pero el tipo de cambio no se movió. Entonces el tipo de cambio real tampoco se está moviendo. ¿Qué pasó aquí? Como de inicio aumentó la tasa de interés extranjera, el Banco Central, bueno, de inicio los inversionistas están observando que ahora el otro país es más atractivo para invertir. Entonces hay capitales que salen de nuestro país hacia ese país extranjero y por eso el Banco Central necesita hacer una venta de divisas para regular el tipo de cambio, o sea, para realizar una política monetaria contractiva. Cuando él vende divisas, al estar dando más pesos o más moneda doméstica a la economía, está generando un exceso de, pues sí, de alguna manera está generando un exceso de demanda. Y recuerden que para resolver un exceso de demanda, nosotros necesitamos subir el precio para invitar a la demanda a demandar menos. Entonces, digamos, si en el punto inicial la oferta era igual a la demanda, cuando el banco realiza la venta de divisas, lo que está reduciendo es la oferta. Entonces, como la oferta de pesos se hace más chiquita, se queda un exceso de demanda. Entonces, para resolver ese exceso de demanda de pesos, hay que bajar el precio del peso. Más bien, hay que subir el precio del peso, invitando de alguna manera a la demanda a demandar menos. ¿Quién es el precio del peso? El precio del peso es el tipo de cambio. Entonces, fíjense qué pasó. El aumento del interés extranjero de inicio reduce el tipo de cambio, pero nosotros sabemos que el tipo de cambio está fijo. Entonces, cuando el banco realiza esta política monetaria contractiva, genera el exceso de demanda y vuelve a aumentar al tipo de cambio para regresarlo a su valor de equilibrio, logrando que de esa manera el tipo de cambio se mantenga fijo. ¿Y qué podemos ver que le pasó a las exportaciones netas?
Ya sabemos que las exportaciones netas son una función del PIB extranjero positiva, del PIB doméstico negativa y el tipo de cambio real con la condición Marshall y Lerner negativa. El tipo de cambio real no se movió porque es un tipo de cambio fijo. El PIB extranjero tampoco se movió porque ese es un dato exógeno y no nos están diciendo que cambie. Pero el PIB doméstico se redujo. Como se redujo nuestro PIB y hay relación inversa, podemos decir que las exportaciones netas aumentan. Entonces la respuesta correcta sería el inciso D. Ante esta situación, el Banco Central tuvo que realizar una venta de divisas, o sea, una política monetaria contractiva, reducir la oferta de pesos para elevar el interés en la misma proporción que había aumentado el interés extranjero. Y esto, a su vez, genera una reducción en el PIB y, por lo tanto, nuestras net exports aumentan, o sea, hay una mejora en la balanza comercial. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso D. Hasta aquí esto es todo de segundo parcial. Nos seguimos viendo. Esto ya pasé.